Es un placer compartir con ustedes este curso anual y en esta charla vamos a hablar sobre fisiología muscular y cardiovascular del ejercicio físico. Bueno, hasta aquí vimos un poco el tipo de fibras musculares, cómo pueden modificarse con el entrenamiento, cuándo se recluta una unidad motora u otra, una fibra muscular u otra, de acuerdo al ejercicio que esa persona va a hacer. Y cómo, lógicamente, desde la genética estamos preparados para uno u otro tipo de ejercicio. No cualquiera es un maratonista, no cualquiera es un velocista, no cualquiera es mediocampista en el fútbol o arquero de fútbol, como les comentaba. Y vamos a hacer un poquito un resumen del metabolismo energético muscular. La contracción del músculo es un típico ejemplo de transformación de energía química en energía mecánica. La capacidad para realizar un ejercicio depende de esa capacidad del cuerpo para extraer energía de lo que comemos, del alimento que comemos. Capacidad del cuerpo para obtener energía de ese alimento y transferirla al músculo esquelético. En esto tiene mucho que ver la velocidad de esa vía metabólica para lograr mayor energía para la contracción muscular. Entonces, desde el alimento a la contracción muscular hay energía. Esa energía, por supuesto, es la formación rápida y en cantidad mayor de ATP para que pueda tener sacar de ahí de los alimentos esa cantidad de energía y llevársela al músculo, que naturalmente lo hace a través del ATP. La estructura del ATP es, como sabemos, de una base nitrogenada, que es la adenina, se une a una pentosa, que es la de ribosa, esto forma la adenosina, potente vasodilatador, esto es algo importante cuando veamos también fisiología coronaria. Y aquí se unen al fósforo inorgánico, y estos enlaces de fósforo son fuentes de alta energía. La ruptura de este fósforo es la que va a generar la energía necesaria para todas las funciones del organismo. En este caso estamos hablando de la contracción muscular. Si nosotros pensamos en los distintos metabolismos que van a generar energía para la contracción muscular, tenemos que hablar evidentemente de dos grandes grupos: metabolismo aeróbico, metabolismo anaeróbico. Y dentro de este metabolismo anaeróbico, un primero, digamos, que sería el anaeróbico aláctico. Se llama láctico porque no forma ácido láctico, también llamado metabolismo de los fosfágenos. Y una glucólisis anaeróbica, que también es anaeróbica, se produce en el citoplasma, pero es con la ruptura de las moléculas de glucógeno y de glucosa y el metabolismo de la glucosa en ese proceso que es la glucólisis anaeróbica. Y posteriormente, por supuesto, el metabolismo aeróbico. Digo posteriormente no porque sea uno atrás de otro, sino esto va a depender del tipo de ejercicio que se realice. Es decir, el organismo toma la energía de donde la tiene más a mano, evidentemente donde la tiene más a mano. Entonces, si tenemos que hacer un rápido ejercicio, brusco ejercicio, alta velocidad, ¿dónde la tiene más a mano? En el poco ATP que tiene ahí almacenado, que es muy poco, pero va a tener que recurrir a eso. No puede recurrir al metabolismo aeróbico, que le va a tardar mucho más en darle energía al músculo. Ahora, si vamos a hacer una caminata larga, por ejemplo, cruzar remando un lago lentamente, todo eso sí va a ser estimulado al metabolismo aeróbico para que dé mayor cantidad de energía, va a ser un ejercicio más lento, pero de larga duración. Entonces, si nosotros tomamos el metabolismo de los fosfágenos, ese metabolismo anaeróbico, aláctico, no acumula ácido láctico, está formado por el ATP que está almacenado. Ahora, ese ATP almacenado es muy escaso. Su utilización lo que hace es provocar la resíntesis rápida de ATP. Se utiliza, pero tiene que ser resintetizado rápidamente. Y esto lo hace a través de la fosfocreatina, por eso metabolismo de los fosfágenos. Es decir, ATP se utiliza, se rompe uno de los enlaces de alta energía de un fósforo, se libera un fósforo, y entonces tenemos ADP, adenosín difosfato,
que se va a unir a la fosfocreatina a través de una enzima, que es la creatina quinasa, para volver a formar ATP más creatina. De ahí que se utilice la creatina como suplemento alimenticio en muchos deportes. Bueno, no es el tema de hoy eso, pero podría estar influyendo si hay una mayor cantidad de creatina para que se una ese fósforo a través de la fosfocreatina, generar más ATP en movimientos, fundamentalmente en movimientos rápidos, ¿no? Las reservas de ATP, por ejemplo, en 20 kilos de músculo son de apenas 4,5 kilojoules, es decir, es el esfuerzo de medio segundo. Entonces debe ser, a través de este metabolismo, debe ser resintetizado ese ATP. Es el metabolismo de los fosfágenos, fosfocreatina, y aquí lo tenemos en forma de dibujo, un arquero de fútbol o el golpe en un voleibolista que se tira al piso para levantar la pelota. La fosfocreatina tiene una concentración celular 3 a 5 veces superior al ATP, pero también se agota, y este metabolismo se agota 15 a 30 segundos aproximadamente de un ejercicio intenso. ¿Puede ser entrenado? Sí, puede ser entrenado. Precisamente el arquero de fútbol, por ejemplo, tiene un entrenamiento especial para mejorar ese metabolismo y sacarle el mayor provecho a este metabolismo de los fosfágenos, este metabolismo anaeróbico aláctico. Se depresiona antes que el ATP almacenado, pero se regenera ese ATP a través de este metabolismo de la fosfocreatina. Aproximadamente 15-30 segundos, depende de esos niveles de entrenamiento. Y después, dentro del anaeróbico, tenemos la glucólisis anaeróbica. Entonces, este es un metabolismo anaeróbico, pero láctico. ¿Por qué? Porque va a generar ácido láctico. Entonces, la podemos definir como la secuencia de las reacciones que rompen una molécula de glucosa en 2 piruvatos de 3 carbones, 4 moléculas de ATP y 2 moléculas de NAD reducido. Ese NAD reducido que va a pasar a la mitocondria y va a generar también, va a ser uno de los generadores de ATP por metabolismo aeróbico. Este es el ciclo de Embden-Meyerhof, que lo conocemos todos. Bueno, la glucólisis anaeróbica se produce en todas las células del organismo, pero en el citoplasma, por supuesto, y es una vía rápida de producción de energía. Por eso, un ejercicio, si pensamos en el deporte, 200, 400 metros de carrera, va a ser, hasta ahí va a utilizar el músculo energía que proviene de esta glucólisis anaeróbica. Si tenemos que hacer más tiempo o más lentos ejercicios durante mayor cantidad de tiempo, va a apelar al metabolismo aeróbico. Ahora, no es que empezó uno, terminó otro. Empezó el metabolismo anaeróbico, sigue el anaeróbico láctico, sigue el aeróbico. No. Les vuelvo a decir, el organismo va tomando energía de donde puede. Depende del tipo de ejercicio, va a predominar uno u otro. En un maratonista va a predominar, por supuesto, el de la vía lenta de obtención de energía, metabolismo aeróbico. En un levantador de pesa va a predominar el de los fosfágenos, evidentemente, que es un metabolismo anaeróbico. Bueno, este es el esquema de la glucólisis anaeróbica. En el plasma está la glucosa o el glucógeno almacenado en el mismo músculo, que a través de la fosforilación pasa a glucosa, a fructosa. En cada uno de estos intervienen enzimas. La fosfofructoquinasa es una enzima clave y llave, diría, del metabolismo anaeróbico, que es el pasaje de la fructosa 6-fosfato a la fructosa 1,6-difosfato, que necesita ATP para generarse este paso. Es decir, también hay consumo de energía. Lo que pasa es que después va a producir ATP cuando se divida en las dos ramas y al final va a producir más ATP del que gastó, por supuesto, ¿no? Pero este es el esquema que todos conocemos. Y este NAD que se produce, este NAD reducido que va a entrar a la mitocondria y va a generar ATP dentro de la mitocondria. Este es un metabolismo, glucólisis anaeróbica, vuelvo a decirlo, que es una forma rápida de obtener energía. Por supuesto que el glucógeno muscular se puede gastar la nafta, digamos, que sería ese glucógeno que está dentro del músculo, también está en el hígado, por supuesto, pero es lo que en ese maratonista le cuesta a veces llegar al final cuando se queda sin combustible, que es ese glucógeno del citoplasma muscular.
Por supuesto, esto que estamos hablando es un mínimo resumen para recordar, para hacer un recordatorio de los metabolismos energéticos, ¿no? Vamos a hablar un poco del metabolismo aeróbico. El metabolismo aeróbico, sabe que es el punto final de los distintos elementos combustibles, como son los aminoácidos, las proteínas, los glúcidos y las grasas. Las grasas y las proteínas no pueden metabolizarse en el citoplasma con la glucólisis anaeróbica, solo lo hacen los glúcidos, ¿no? La glucosa y el glucógeno. Las proteínas y las grasas van a ir a parar al ciclo de Krebs dentro de la mitocondria para ir a la cadena respiratoria y generar energía. Entonces, los aminoácidos a través de una desaminación que va a llevar el ácido pirúvico, acetilcoenzima A, entrada a la mitocondria, y las grasas a través de la beta-oxidación, del proceso de beta-oxidación, que llega también al ciclo de Krebs para generar posteriormente la energía necesaria para la contracción. La beta-oxidación es precisamente el metabolismo de esas grasas, del ácido graso circulante, de los ácidos grasos que están en las fibras musculares, en esos triglicéridos, que van a tener el proceso de llegada a la acilcoenzima A, que se va a unir a la L-carnitina para poder pasar a la mitocondria como acetilcoenzima A. Y aquí tiene importancia esa L-carnitina, porque es el elemento que va a permitir ese pasaje de la acilcoenzima, es decir, en definitiva permitir que las grasas puedan penetrar en la mitocondria. De ahí que se haya pensado que la L-carnitina como suplemento alimentario podía generar una mayor cantidad de energía porque se uniría a más ácidos grasos para poder penetrar en la mitocondria y mayor metabolismo aeróbico. Y en una época se dio L-carnitina para mejorar el rendimiento aeróbico, cosa que lamentablemente después en distintos estudios se vio que no era el elemento adecuado y no se vieron resultados positivos en cuanto a este rendimiento. Y ahora se lo está utilizando, le llaman quemadores de grasa, entre comillas, entre los suplementos alimenticios, esa L-carnitina, porque se supone que teniendo más, se va a unir más a la acilcoenzima A, se va a metabolizar más los ácidos grasos. Todavía esto tampoco está fielmente demostrado. Que un suplemento sea esto. Sí que la L-carnitina lo hace, pero que un suplemento lo mejore es lo que no sabemos con una demostración científica certera. El ciclo de Krebs dentro de la mitocondria, el ciclo del ácido cítrico, es la serie de reacciones que van a generar, que tiene como función generar electrones, es decir, hidrogeniones. La función es liberar hidrógeno de las moléculas que llegan, tanto de glucosa, lípidos y proteínas, que van a pasar a la cadena respiratoria, produciendo, sí, abundante ATP. Van a producir mucho ATP, van a producir mucha energía, pero en forma más lenta, por supuesto. Este es el esquema clásico del ciclo de Krebs, en este caso con la entrada del piruvato a la mitocondria a través del acetilcoenzima A, que va a pasar a citrato, aconitato, es decir, va generándose reacciones de óxido-reducción con producción de hidrogeniones en forma de NAD, de GTP, de FAT. Esto va a generar posteriormente la entrega de ATP, la entrega de energía, van a pasar esos hidrogeniones a la cadena respiratoria, a la cadena transportadora de electrones con producción del ATP. Es decir, son reacciones de óxido-reducción. Fíjense ustedes que cada uno de estos tiene enzimas específicas, acá vemos algunas, succinilcoenzima A, ¿no?, que intervienen en ese metabolismo anaeróbico y que el entrenamiento va a aumentar su producción. Las enzimas son, como sabemos, proteínas que van a acelerar la velocidad de una reacción. La falta de una enzima en una reacción química la hace mucho más lenta. Y por lo tanto, si hay mayor cantidad de estas enzimas y eso lo genera el entrenamiento, ese metabolismo aeróbico se ve acelerado y por lo tanto la producción de energía es mayor. O sea que el entrenamiento va a generar una potenciación de este tipo de metabolismo, en este caso metabolismo aeróbico, para dar mayor cantidad de energía para la contracción muscular. La fosforilación oxidativa, la cadena transportadora de electrones,
digamos, el hidrogenión que está liberado se combina con las dos coenzimas que nombramos antes, el NAD y FAT, ¿no? Nicotinamida adenildinucleótido y flavoadenildinucleótido. Entonces, los compuestos que tienen hidrogeniones, alta energía, son electrones de alta energía, van a ser liberados, van a ser oxidados a través de esta cadena transportadora de electrones que va liberando estos hidrogeniones. El aceptor final de estos electrones en la cadena respiratoria es el oxígeno para formar agua. Entonces, ¿por qué es oxidativo? ¿Por qué es aeróbico? Porque necesita oxígeno. Si no hay oxígeno no puede aceptarse estos hidrogeniones y naturalmente no puede producirse ese metabolismo aeróbico. Se libera energía, es utilizada energía, ¿para qué? Para formar ATP a partir del ADP, del fósforo inorgánico. Entonces, es una fosforilación. ¿Por qué? Porque se une un fósforo para formar el ATP. Es una fosforilación. Y es oxidativa, ¿por qué? Porque tiene el oxígeno necesario, esa cadena transportadora de electrones, para que pueda unirse a los hidrogeniones formando agua. Entonces, esta fosforilación oxidativa, esta cadena transportadora de electrones, es lo que nos va a generar la mayor cantidad de ATP, fundamentalmente las que vienen de las grasas. Por cada molécula de ácido graso se forman 147 moléculas de ATP. Por cada molécula de triglicéridos, por ejemplo, hay 3 moléculas de ácido graso, o sea, se forman 441 ATP por cada una de esas moléculas de triglicéridos. También debemos saber, esto se los comenté, este es simplemente un estudio ya de hace unos años, que hay adaptaciones transcripcionales de ese metabolismo lipídico. Tomando, en este caso, este estudio de Smith, entrenamiento de resistencia aeróbica, tomando el músculo tibial anterior de atletas con entrenamiento aeróbico, el entrenamiento de resistencia aeróbico incrementó los niveles de ARN mensajero para la formación de esas enzimas que están envueltas en el metabolismo intramuscular de ácidos grasos. Es decir, una de las formas de incrementar ese metabolismo aeróbico fue a través de esta adaptación transcripcional, mayor ARN mensajero, que dio la posibilidad de aumentar las enzimas del metabolismo aeróbico, el ciclo de Krebs en este caso. ¿Y cómo medimos ese metabolismo aeróbico? Y aquí vamos a empezar con las adaptaciones cardiovasculares, a través del consumo máximo de oxígeno que esa persona pueda tener. En definitiva, el consumo de oxígeno es la diferencia entre el oxígeno que entra y el oxígeno que sale, es decir, lo que quedó en el organismo. A mayor consumo de oxígeno significa que hay mayor capacidad para ese metabolismo aeróbico, hay mayor potencia aeróbica. El consumo de oxígeno máximo es el mayor volumen de oxígeno por unidad de tiempo captado por un individuo durante un ejercicio máximo, por supuesto, respirando aire atmosférico, ¿no? Ese consumo de oxígeno va a disminuir si hay, por ejemplo, en la altura, donde hay menor presión parcial de oxígeno. Digamos, respirando aire atmosférico a nivel del mar, eso sería su máximo consumo de oxígeno en esas condiciones. ¿Y a qué llamamos potencia aeróbica? A la utilización de energía derivada del metabolismo aeróbico por unidad de tiempo. Por eso el consumo de oxígeno lo medimos por unidad de tiempo, por ejemplo, por minuto. Podemos decir mililitros por minuto o mililitros de oxígeno por kilo de peso corporal por minuto, que es lo que más se utiliza dentro de los parámetros del deporte y para conocer esa potencia aeróbica y incluso de la rehabilitación cardiovascular, de los estudios de insuficiencia cardíaca, etc., ¿no? Ese consumo de oxígeno, por ejemplo, cuando tenemos un número de 53, 54 mililitros kilo de peso corporal por minuto para arriba, decimos que ese individuo está entrenado. Pero es para cualquier deporte, naturalmente va a tener mayor nivel potencia aeróbica y preparación para un deporte cuanto más consumo de oxígeno máximo tenga, ¿no? Un maratonista que tiene 40 o 50 a los 30 años de consumo de oxígeno máximo, es muy difícil que sea un maratonista elite. Sí, podrá correr 42 kilómetros, pero no creo que vaya a ser un elite donde tienen más de 70 u 80 mililitros o aún más por kilo de peso corporal por minuto.
Esta es una forma, también está tomada de McCarley, me pareció una linda infografía para los distintos tipos de metabolismo. Fíjense que acá utilizando el ATP es el golpe del bate en el béisbol, entonces sería el ATP almacenado, es menos de un segundo de duración, por supuesto. El metabolismo, la ATP fosfocreatina, es el metabolismo de los fosfágenos, cuando hay una fuerza sostenida, un sprint rápido, una fuerza, en este caso en el fútbol americano. ATP fosfocreatina más el metabolismo anaeróbico láctico, que son, por ejemplo, las actividades de potencia y endurance, ¿no? Los 100 metros de un swing, los 200 a 400 metros en natación, de un crawl en natación. Y la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa son ejercicios más allá de los 800 metros de carrera, por ejemplo, o del remo, como en este señor de más años que está cruzando el lago y remando, ¿no? Esto entonces es el predominio de cada uno de esas vías energéticas para la contracción muscular. Bueno, muchísimas gracias por la atención.